constantes discusiones respecto del agua y del agua potable, de varias cosas, y que teníamos una charla pendiente con Humberto Mingorance, titular de AISAM, que está con Pablo Gamba en este momento. Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy buenos días para vos y para todo el equipo. Exactamente, ya estamos ubicados en AISAM y vamos a hablar con Humberto Mingorance, quien está esperando por esta entrevista. Bueno, preguntarle primero por este nuevo desborde que justamente reclamaron vecinos de 2 de Mayo y Severo del Castillo, que siguen con el inconveniente. ¿Han podido dar solución? No. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días. Bueno, sí, obviamente no fue un desborde, sino que por el sistema de bombeo que tenemos en la zona, para poder generar este bypass, para poder seguir limpiando este colector cloacal, hay 4 sistemas de bombeo, 4 bombas diferenciadas. El tema es que fue tanta, o es tanta la presión, que una de las mangas que sacan, digamos, los efluentes cloacales y los transportan a 600 o 700 metros hacia el este de Severo del Castillo y 2 de Mayo se desconectó. Entonces eso generó este derrame, y para poder reparar eso, que esto fue la semana pasada, fue entre jueves y viernes de la semana pasada, tuvimos que cortar los bombeos, generándose este desborde, se reparó eso, y el día sábado, obviamente se trajeron con los camiones desobstructores todos los líquidos que se habían derramado y se hizo una desinfección el mismo día sábado. Es más, de hecho, desde el viernes que se reparó esto hasta el día de la fecha no han habido más desbordes, y de hecho, por algún video que vi del mismo Canal 7 haciendo una entrevista en el lugar, se podía verificar que no había desborde en ese punto. ¿Les preocupa la situación teniendo en cuenta que esto también, por exámenes del Hospital Humberto Notti, han confirmado que se debe a contaminación por cloaca? El cuadro con el que llegó un niño que tiene más de 1 año de la zona, ¿están al tanto? A ver, información, primero, nosotros desde AISAM reclamo o denuncia por este caso no hemos recibido de manera formal. Por el lado del Hospital Notti o cualquier hospital o cualquier centro de salud tampoco hemos recibido ninguna notificación, y de hecho yo esta mañana di la orden a un área que se llama específica de acá de AISAM, que se llama asistencia al usuario, que es el que aborda este tipo de casos o con personas o con las propiedades, cuando hay una afectación a una persona o a varias o a una propiedad, que vaya y haga una investigación, obviamente en la zona, para detectar quién es el vecino, obviamente quién es el niño y qué cuadro presenta en función de un diagnóstico médico que le hayan hecho. Ricardo, te escucha el presidente Humberto, de AISAM. vos sabés que algo que nosotros siempre hablamos acá, y me ha pasado en cada medio que he trabajado en los últimos 30 años en Mendoza, y pasa siempre en época electoral, es la temporada alta de quilombos, ¿no? Porque empiezan a aparecer, hay elecciones, entonces te aparecen pericotes en los hospitales, falta comida en los comedores, cosas rotas en las escuelas, o ahora el supuesto niño contaminado que una familia parece que ha denunciado. Me extraña que no se hayan comunicado primero con AISAM, o que el Hospital Notti no haya hecho una comunicación formal a AISAM, siendo un tema de salud pública. Sí, tal cual. Ahora, para mí, por lo menos, sí, perdón. Digo porque el presidente del PRO anda pidiendo tu renuncia. Sí, algo vi esta mañana. Obviamente, en principio el único que me puede pedir la renuncia es el gobernador, pero más allá de eso, por lo menos me resulta un poco irresponsable generar, digamos, una alarma de este tipo sin tener un material, un documento que lo avale, digamos, ¿no? Una cuestión médica, digamos, un diagnóstico médico, y que haya sido emitido por un lugar público como puede ser el Notti. Obviamente nosotros siempre abordamos casos de este tipo, porque otras veces también se ha dado un desborde cloacal que ha afectado a una casa, que esa casa se ha visto dañada, digamos, por ese desborde cloacal puntual, y bueno, se aborda el tema de la familia, las personas y obviamente la propiedad, claro, para poder resolverlo. Pero en este caso no hemos tenido ni el nombre del vecino, ni dónde vive, ni mucho menos del niño, y por eso es que yo tomé la decisión esta mañana de mandar al área específica, como lo decía recién a Pablo, se le comentaba a Pablo,
el área específica para que haga una investigación con el resto de los vecinos que tenemos contacto para ver este vecino dónde vive y exactamente qué es lo que le ha pasado, si es que le ha pasado algo a este niño, ¿no? Ahora, Humberto, como para ponerle una fecha estimativa, ¿cuándo podrían terminar ustedes con esos trabajos que están haciendo esas bombas en la zona de Corralitos? ¿Cuándo podría finalmente terminarse con ese colapso de ese colector? Bueno, ahí en principio, a ver, nosotros abordamos el tema a partir del 2 de abril, sí. Habíamos pedido autorización desde el mes de septiembre, nos autorizaron a volcar en el Pescara, sí, a partir del 1 de abril. Ahí empezamos ya con las obras de 28 cámaras de inspección que tampoco estaban construidas en ese gran colector, lo cual tampoco nos permitía en ese momento hacer estos bypass, porque hay que recordar, que se lo comentaba recién a Pablo, que el sistema de cloaca es un sistema, y ahí voy a hacer un paralelismo con lo que vamos a hacer el sábado, ¿no? Es un sistema que es continuo, no se puede cortar la cloaca como si vamos a cortar el fin de semana el agua para poder hacer las intervenciones que tenemos que hacer, como si se podría cortar la electricidad, como si se podría cortar el gas ante una intervención o ante una contingencia. El sistema cloacal es continuo, la gente sigue bañándose, sigue yendo al baño, obviamente sigue usando el agua, entonces tenemos que sí o sí generar estos bypass para poder reparar este colector que tiene 47 años y estaba calculado a 150.000 habitantes y hoy recolecta los efluentes cloacales de 600.000. Bien. Entonces, lo último, sí. Perdón, ¿la fecha la dijo? No. Por eso. Bueno, por eso. Iba a eso. Estamos ya en un 60% de la construcción de las bocas de registro, las más complejas, digamos, donde está el tapón, digamos, de áridos, más complejo, esas ya están hechas. La empresa brasilera sigue trabajando en estos primeros 600 metros que ya han sacado 160 metros cúbicos de escombros. O sea, no es arena, no es barro, sino que es ripio. Les podría compartir un video, se lo puedo compartir a Pablo. Entonces, y tiene que salir mucho más para poder desobstruir este colector. Pero en paralelo, estamos haciendo un proyecto de ingeniería que va a descomprimir a futuro, porque hay que licitarlo y se tiene que construir, obviamente, va a descomprimir este colector que estaba dimensionado para otra población al 50% para que con 2 colectores, reparado más uno nuevo, vayan a la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Paramilla. Humberto, el sábado a las 2 de la mañana empieza un corte de agua de que los usuarios los vivimos como de magnitud bíblica. No estamos acostumbrados a vivir sin agua, ¿verdad? Sí, entonces, ya hicimos un operativo así recuerdo, el 25 de mayo. Sí, yo recuerdo eso. Dicen 24 o 48 horas, ¿de qué depende? Y ahí, a ver, ¿por qué lo hacemos primero? ¿Por qué lo hacemos en esta época? Porque es época de poco consumo de agua, obviamente es época invernal, la gente usa muchísimo menos el agua que en verano, por eso es que hemos puesto esta fecha. ¿Por qué lo hacemos un fin de semana? Porque la gente se puede organizar mucho mejor que un día de semana, le complicaríamos muchísimo la vida a la gente un día de semana, por eso lo hacemos un día sábado a partir de las 2 de la mañana para poder empezar a trabajar en la instalación de estos 3 macro medidores a las 5 de la mañana, entre las 5 y las 6 de la mañana, intervenir, porque tiene que estar el acueducto, tiene que estar seco. ¿Por qué decimos entre 24 y 48 horas? Porque el sistema se tiene que purgar, porque queda con aire, para que tome presión y llegue otra vez con presión a los domicilios. Entonces van a haber zonas que probablemente el mismo domingo de la mañana ya tengan el servicio normalizado, otras zonas al mediodía y otras zonas obviamente a la tarde, noche del día domingo. Eso va a ser paulatino en función de la purga de todos esos acueductos, que obviamente son la mayoría del área metropolitana, porque obviamente el acueducto que vamos a intervenir es un acueducto nuevo de macro distribución, y lo que estamos implementando es por primera vez en la historia de AISAM, es la macromedición. Que me espere un minuto más el boletín. ¿Las zonas altas van a tener que esperar más? ¿Las zonas altas de Godoy Cruz, por ejemplo, y de Ciudad? Y las zonas, a ver, las reservas, lo que hace una planta potabilizadora es potabilizar agua cuando podemos volver a potabilizar, obviamente generar reservas. Esas reservas son las que vamos a utilizar y nos van a rendir mucho más esas reservas de agua si la gente consume la menor cantidad posible, para que haya la menor afectación posible. Cuando se nos agoten esas reservas, obviamente ahí el servicio va a demorar más. Bien. No, las zonas altas se ven afectadas cuando hay cortes de luz,
porque hay bombeos que tienen Bien. que bombear, obviamente, el agua a las zonas altas, pero en general es dependiendo de la zona donde está la planta potabilizadora. Bien, de acuerdo. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias Hasta a luego. ustedes. Humberto Mingorance, titular de San Pablo. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Bien, había muchas dudas sobre todo esto. Nadie sabía que se había desconectado una manguera y eso había generado el nuevo derrame cloacal. Ahora, lo del niñito contaminado, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas porque yo lo vi en algunos medios y me pareció raro porque no había ninguna documentación, ningún nombre, ninguna declaración, nada que se pudiera chequear. En el Noti nadie sabía absolutamente nada. Era raro. A lo mejor pasó. No estoy diciendo que no haya sucedido, que haya un niñito que le hayan dicho que, bueno, habrá que ver, habrá que hacer los análisis pertinentes. Bueno, ahí mandó Mingorance a intervenir la zona a ver dónde está la familia que dice que tiene un niñito que se contaminó por el derrame de Aysam, lo que provocó que parte de la oposición saliera a pedir la renuncia del titular de Aysam. ¿Qué va a hacer, muchachos? Es así, hay elecciones, temporada alta de despelote.